Buenos días para todos. Vamos a comenzar en esta mañana nuestro primer servicio del año. Hoy 5 de enero, año 2020 o 2020, año del Señor, de acuerdo al calendario gregoriano, que no tiene que ver con otros calendarios. Los chinos usan uno, los judíos usan otro, etcétera. Pero nos guiamos o nos regimos de acuerdo a la norma colombiana por el calendario gregoriano, año 2020, enero 5. Así que hoy es nuestro primer servicio del año. Vamos a decirle a Dios que le damos muchas gracias por el 2019 y todas las bendiciones que nos dio durante él. Y estamos confiados, estamos seguros de que en este 2020 habrá mucha más bendición, porque la gloria postrera será mejor que la primera. Así que las bendiciones del Señor serán abundantes, porque Él ha dicho: estaré con ustedes todos los días hasta el fin. O sea que Él no está contando el calendario, Él no está marcando los días, Él simplemente está diciendo: estoy con ustedes. ¿Cuándo? Todos los días. Así que ese es el Dios que tenemos, un Dios que está con nosotros todos los días. Estaba hablando con mi hermano Alfredo. Está apagado. ¿Listo? ¿Ahora sí? Entonces, a través de mi vida ministerial estábamos hablando acerca de los diferentes grupos religiosos, y entre ellos está el Islam. O sea, el Islam son los musulmanes. Y mirando los diferentes grupos religiosos, y me acuerdo en los diálogos que tenía con ellos, la única religión que tiene un Dios al cual pedirle y que ese Dios le escucha y que ese Dios lo acompaña en medio de sus tribulaciones y le atiende sus actitudes de arrepentimiento, es Jehová, el Dios de los ejércitos, nuestro Dios. Los otros grupos religiosos es diferente. El Islam es simplemente la hizo, la paga. Por eso el que robó, lo matan. Iniciaron cortándole una mano, después matándolos. El que trafica con drogas lo matan. Y algunos dirán: hombre, sí, pues eso es buena, es una medida interesante. Pero el problema es que ¿quién no ha pecado? Entonces, ese es el problema. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces, ¿quién no ha pecado? Entonces, si Dios hubiese seguido haciendo lo que inició con el diluvio o con Sodoma y Gomorra, ¿dónde estaríamos? Porque todos, ¿qué? Hemos pecado. Pero el único Dios que muestra misericordia es el Dios que nosotros adoramos. Ni Alá, ni Tao, ni Buda, nada. El único Dios que muestra misericordia es el que tenemos. Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Vamos a mirar en San Mateo, en el capítulo 2 del libro de San Mateo, Evangelio según San Mateo. Y en San Mateo capítulo 2 vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente. San Mateo capítulo 2, voy a leer en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice: Jesús nació en Belén de Judea cuando gobernaba el rey Herodes. Después de su nacimiento llegaron a Jerusalén unos sabios del oriente y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Pues vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se preocupó mucho, al igual que toda la gente de Jerusalén. Fue así como se reunió a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde iba a nacer el Mesías. Ellos le dijeron:
en Belén, en la provincia de Judea, porque eso fue lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, eres importante entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que guiará como un pastor a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios y se reunió en secreto con ellos, averiguó el tiempo exacto en que se había aparecido la estrella, luego los mandó a Belén y les dijo: vayan y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo sepan todo, avísenme, para que yo pueda también ir a adorarle. Ellos oyeron al rey y se fueron. La estrella que había visto subir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. Cuando ellos vieron la estrella, se alegraron muchísimo. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su mamá, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y sacaron unos regalos para él: oro, incienso y mirra. Después Dios les dijo en un sueño que no volvieran a donde estaba Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Veamos el versículo 2 en la Reina Valera. Alfredo, ¿quieres leer, por favor? Versículo 2. Perdón. Mateo capítulo 2, versículo 2. Preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Ajá. También léete el versículo 1, por favor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron de oriente a Jerusalén unos sabios preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Esa es versión actualizada, Reina Valera actualizada. Ok, ¿por qué? 95. ¿La 60? Ok, es que la del 60 dice: y vinieron a Jerusalén unos magos. Aquí dice sabios. Más adelante explicaremos acerca de eso, pero por eso pedí que leyeras en Reina Valera, porque dice en Reina Valera del 60, dice: y vinieron a Jerusalén unos magos del oriente. Y entonces se debate mucho acerca del asunto de si eran magos y que la magia, que entonces no eran magos, que eran esto. Más adelante miraremos algo acerca de ello, porque vamos a hablar acerca de ¿eran magos? ¿Eran reyes? ¿Quiénes eran? Entonces eso lo vamos a tratar más adelante. Yo tuve un amigo que dirigió el planetario distrital del doctor Salas, es ingeniero y él es astrónomo. Y con él tuvimos una charla respecto a esto, porque ¿Sí? Ok, y algunos dicen no, ni reyes, ni magos, ni nada de eso. Entonces vamos a mirar más adelante: ¿eran reyes, eran magos? Si eran magos, si no eran magos, etcétera. Vamos a mirarlo más adelante. Por ahora, entonces, simplemente recordamos que en una fecha como esta que se celebra, no esta fecha, sino el acontecimiento que se celebra, porque no tenemos la fecha exacta, entonces se habló acerca de los Reyes Magos del Oriente. Cuando estaba pequeño en mi casa, nos reuníamos la familia, como 70 personas, nos reuníamos en casa, celebrando Navidad, y se hacía un pesebre, y entonces se colocaba por allá en la cola del pesebre los 3 Reyes Magos, y entonces todos los días se corrían un poquito.
hasta y el pesebre sin niño, María y José, la burra, el buey, sin niño. Entonces cuando llegaba el 25 ponían al niño, y todos los días corrían un poquito los reyes, iban avanzando hasta que llegaba el 6 de enero, y el 6 de enero los ponían junto a Jesús allí en el pesebre. Y claro, nos daban regalos y todo por ese día que se hacía, o sea, y eso lo hacíamos todos los años hasta que los viejos murieron, y ahí todo el mundo se dispersó y no volvimos a reunirnos, que imagino que eso ha pasado en todas las casas. ¿Sí, hermana Martisaura? Yo digo que aunque, no sé, para mí que sea idolatría, pero eso nos enseñó a saber que había nacido un niño, que había, y también cuando la Semana Santa nos enseñó que había mi mamá, yo me acuerdo que mi mamá nos llevaba y mi papá, y decía, mire cómo murió el Señor por nosotros, mire lo crucificado. Entonces ahí aprendí que había un ser que se había sacrificado por nosotros. Hoy en día ni siquiera eso. Yo le pregunté a una amiga y le dijo, no, mis hijos no saben ni quién es Jesús, ni que nació, ni nada. Y esa es la realidad. Hablando con Alfredo más temprano, hablábamos acerca de que se ha sacado a Dios de todo. O sea, entonces, no es de extrañar que dentro de un tiempo, lo de pesebre y demás, es que ya se ha venido cambiando. O sea, hoy en día se adora más a Papá Noel o a Santa Claus que recordar realmente por qué se originó Navidad. Eso es un hecho que está pasando. Y idolatría es aquello que uno adora más que a Dios, independientemente de si es imagen o no es imagen. Entonces, el asunto del pesebre, el pesebre nace o fue idea de San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís fue un monje, antes era un guerrero, un soldado, y se convirtió, y entonces cuando se convirtió se dedicó al servicio del Señor y se volvió monje. Y él, para enseñarle a la gente cómo era la Navidad, el nacimiento de Jesús, entonces se ideó lo del pesebre. O sea, es una manera de enseñar didáctica. O sea, a través de la didáctica, de las ilustraciones, de las cosas que uno coge, está enseñando. Por ejemplo, yo digo, vea, esto es una silla, pero ¿es la única silla? No, hay otras que son el Luis XV, sofacama incluso, o sea, diferentes, pero con esta les estoy mostrando que es una silla. Entonces, el pesebre fue con ese propósito. El pesebre fue con el propósito ¿de qué? De enseñar cómo había sido el nacimiento de Jesús, el pesebre y demás. Y a medida que fue pasando el tiempo, pues se fue distorsionando y ya se volvieron, incluso algunos tienen, no, que yo soy adorador de Melchor, y otros, no, que yo soy adorador de Gaspar, otros, no, que yo soy adorador de Baltasar. Eso ya es otra cosa, diferente a una ilustración de la imagen o algo. O como la iglesia, no, es que nosotros tenemos el santo, es para que la gente lo recuerde, así como uno carga la foto de la mamá, pero yo a la foto de mi mamá no le prendo velas, no me arrodillo ante ella, no le pido milagros. Entonces ahí es donde entra ¿qué? La adoración. Se quita la adoración del Dios verdadero y se coloca en una imagen. Ahí hay idolatría. Pero igual, usted no se hace nada de eso, pero tiene un hijo que le roba toda la atención, toda su energía, es su adoración, es lo que más valioso para usted, nada más, todo gira en torno a ese hijo. Tiene que revisar si de pronto no se le está convirtiendo en su objeto de adoración. Porque aquello que le gastamos más tiempo y más amor, entonces tenemos que equilibrarlo con el amor a Dios. Por eso él dice, el que no ama más que a mí, si ama más que a mí, a su padre, a su madre, a sus hijos o algo,
no es digno de mí. Y estamos hablando ¿de quién? De los hijos. ¿Y quién no quiere un hijo? Y sobre todo ustedes mamás. Ustedes aman más que nosotros. ¿Por qué razón? La Biblia habla de amor entrañable. ¿Y quién tuvo en las entrañas el hijo? Ustedes, no nosotros. Por eso cuando el hijo dice, me voy de casa, el papá, vaya para que aprenda, para que vea lo que es bueno. ¿Y la mamá qué hace? A llorar. ¿Cómo así que cómo se va a ir? ¿Qué tal cosa que no sé? ¿Por qué? Porque es amor entrañable, o sea, le duele más. Y no es que a uno no le duela, y no es que uno no ame, pero no es la misma intensidad. Entonces, y a veces nosotros los hombres no comprendemos esa parte. ¿Por qué? Porque pensamos que es el mismo tipo de sentimiento, y no, son diferentes. Muy diferente el amor de una madre al amor de un padre. Es muy diferente el amor de un hermano al amor de un amigo. Y algunos aman más a un amigo que a un hermano. ¿Por qué? Por el trato, porque nosotros nos inclinamos dependiendo el trato. Y a veces nos inclinamos más por ese hijo que es un poquito todo atravesado, todo torcido. Y entonces ese es el que más le gastamos tiempo y el que más queremos. Porque preferimos tener un hijo calavera que la calavera de un hijo. Y eso es entendible. ¿Por qué? Es amor de mamá. Pero tenemos que tener cuidado que no se nos convierta en nuestro objeto de adoración. Es como el que se va y se mata por un equipo. Eso es idolatría. Y me gusta el fútbol y soy hincha de fútbol y todo lo demás, pero si hay un culto y juega mi equipo y yo dejo el culto por ir a ver a mi equipo, tengo que mirar qué es lo que estoy valorando. ¿Dónde están mis valores? ¿Entienden la comparación que estoy haciendo? Ahí es donde estoy mostrando qué es lo que valoro más, si mi equipo. Y entonces, ¿cuál es la excusa? No, pues es que la otra semana está el culto. Hay otro culto la otra semana, en cambio el equipo no va a jugar la otra semana. Esa es nuestra excusa. Pero no es el día o lo que hice o el momento, sino la actitud. Y entonces Dios, ¿qué hace Dios? Pone, bueno, ¿qué es lo que más valora yo o su comodidad o su bienestar? Eso es, por eso la adoración es diferente. Y vamos a hablar un poquito acerca de, aún para adorar, a dónde hay que ir y cuánto hay que pagar. Pero más adelante cuando hablemos de los reyes. Muy bien, oremos al Señor entonces. Peticiones. Por Pedro Manuel, ¿sigue enfermito? Pues me imagino que se le apareció un dolor en la pierna y lo llevaron ahí a San Ignacio, le detectaron un trombo en la pierna, pero gracias a Dios se le localizaron una parte que puede diluirlo con droga, le están poniendo inyección mismo se ponen las inyecciones. Ok. Entonces, por Pedro Manuel. Oremos por Pedro Manuel. Que el Señor le dé salud. ¿Alguien más? ¿Peticiones? Hermano Aguirre. Lo primero porque Dios nos enseña en el nombre de Jesús, nos ilumine la mente, nos dé el Espíritu Santo para que Él nos guíe por el camino correcto y que sepamos controlar la mentalidad humana y seguir la mentalidad espiritual. Y por un hermanito que tiene una enfermedad huérfana que está muy deteriorada. Ok, un hermano de Luis que está enfermo, y también porque todos seamos sanos espiritualmente, que tengamos, cada día tengamos más relación con el Señor. ¿Alguien más? Todo el año estemos pues, en las manos del Señor y haciendo la voluntad de Dios, el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas. Amén. Por nuestras familias y que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas en este 2020. ¿Alguien más por acá, hermana Beatriz? Por la iglesia a nivel universal, para que despertemos a la oración, por todas las situaciones que
se nos viene. Amén. El mundo vive en constante conflicto, hay cantidad de problemas y ahora por allá el señor Trump le dio por bombardear a una persona y no sabemos qué retaliación y qué cosas puedan venir. Entonces, ¿y cómo nos afecta eso? Nos afecta, alguien puede decir, pero es que eso fue por allá a miles de kilómetros, pero es un país petrolero, es un país rico, eso nos va a afectar porque la economía se ve afectada. Entonces, y si la economía mundial se afecta, afecta a la nuestra. Así que oremos al Señor para que la iglesia tenga más deseo, hambre del Señor, de buscar de Dios, de caminar con Él y compartir de Él a través de una vida de oración. William. Por orar por mi padre, que está en Cali, ya tiene 90 años y pues ya está en cama, muy enfermo, y pues fui a visitarlo porque creo que ya pues su situación es bastante crítica, ya no reconoce ni puede hablar, aunque cuando yo fui sí me saludó y me reconoció, pero eso fue una excepción, un milagro que Dios hizo conmigo para que yo pudiera verlo, pero está muy malito. Que oremos por él a ver si se recupera. Ok, vamos a orar al Señor también entonces por el papá de William, que tiene bastante dificultad de salud, está bien deteriorado su parte física. Hermana Rosero. La familia. Por la salud de la familia. En especial. De Edgar en especial. De Edgar. Ok, Edgar es nuestro hermano Edgar. Joana está solicitando la ciudadanía americana y mañana tiene cita con la juez. Y a ver que le vaya bien, que no le pongan muchas trabas. Ok. Entonces, por la hija de nuestra hermana Alcira, que está solicitando la ciudadanía, mientras está en trámite y todo ese proceso y demás, no pueden moverse del país. Entonces, pues no puede venir a visitarla ni nada de eso. Entonces, que el Señor le dé gracia con el juez. Yo agradecerle al Señor porque le concedió a mi hija el apartamento y se lo entregaron en esta semana que pasó y el banco nos aprobó todo y ya está en su apartamento. La honra y la gloria es para el Señor. Amén. Gracias. Damos gracias al Señor por ello, por la vivienda. Recuerden que estábamos orando por ello y ahora ya está dando testimonio de que su hija adquirió el apartamento y ya se pasó. Mi casa porque cumplo 5 meses que no me pagan arriendo. Ya me tocó poner abogado y quedó de ocuparle el 27 de enero, pero vamos a ver, que el Señor sea orando en él. Ya puse abogado. Que el Señor le ayude a resolver el asunto. Alfredo. A ver, pastor, es que precisamente ayer estuvimos conversando con unos amigos que no son cristianos, pero que han oído, y no de cristianos, aunque serviría para llamar la atención, porque muchos están usando la situación mundial, los incendios en Australia, y hay mucho susto en la gente, aunque no lo quiera decir, porque ven en eso la mano de Dios, castigo de Dios, y están utilizando eso pues para engañar, como siempre. Pero yo sí creo que es un tiempo que la Iglesia del Señor Jesucristo debe clamar para que la gente abra los ojos y por lo menos clamen a Dios misericordia. Estas circunstancias son bravas y no solamente en Australia, es en el mundo entero los problemas de la naturaleza que están mostrando que de verdad cada día se acerca más la venida del Señor, eso es indudable, pero no sabemos el día ni la hora, pero hay muchos falsos profetas que están utilizando eso para meter miedo y que ya viene. Sí, el contraste, ¿no? Estaba mirando en la noticia todos los incendios en Australia, cómo va quemando todo y tuvieron que evacuar el pueblo, y por otro lado presentaban creo que era un país de Asia, donde el agua la tenían aquí en el pecho. Totalmente. Eso, que casi no llueve. Exacto, y está y el agua en el pecho de la gente. Entonces lo interesante, ¿no? Todo eso
unos con el agua hasta el cuello, como dice el dicho popular, y los otros quemándose, huyendo del fuego. Y la verdad, la naturaleza está muy deteriorada. Hay que orar al Señor, hay que clamar al Señor, compartir del Señor. Esos son tiempos del fin, pero tampoco es para que le metan terror y usted por terror haga lo que ellos piden. Eso es como el que anunciaba acerca de que el mundo se iba a acabar y entonces vendía las propiedades. Y si el mundo se va a acabar, ¿para qué las vende? ¿Qué va a hacer con la plata? Pero aprovechan eso, crean el terror, crean el miedo, porque si yo le digo a ustedes que el mundo se va a acabar, no venda lo que tiene, no se preocupe, déjelo, porque usted no se va a llevar nada de eso. Entonces, no, el mundo se va a acabar, vea, venda su finquita y deme la mitad a mí, tráigala para acá, para la iglesia. ¿Y para qué la quiere la iglesia si el mundo se va a acabar? O sea, si se va a acabar, se acaba es para todos. Entonces, no se dejen engañar, pilas con el terror que les meten y mandan videos y todo lo demás y tal cosa, y que eso lo dijo Julano de tal, que eso lo profetizó. Desde que yo estaba pequeñito, Bogotá se va a acabar por un terremoto. Y de pronto el Señor me lleva antes de que el terremoto la acabe. Y eso no quiere decir que no la pueda acabar un terremoto, la puede acabar mañana. Pero recuerde que el Señor dijo, oirán guerras, rumores de guerras, terremotos y todo lo demás, pero es principio de dolores. Es principio de dolores. Habrá una tribulación la cual no ha habido jamás, y esa todavía no la he visto. Entonces no les puedo, para decirles a ustedes, esto está cerquita, tendría que estar empezando la tribulación, y entonces yo decirles, mire, está cerquita por esto. Entonces, todavía no es el fin, dijo el Señor, es principio de dolores, pero sí está más cerca que cuando creímos. Entonces, pilas con el asunto, no deje de orar, no deje de clamar, pero no deje de hablar. Porque a veces, ay Señor, que no pase eso. No, va a pasar. Ay, pero es que mire todos esos homosexuales, hay que orar al Señor para que no hayan homosexuales. Como en los días de Noé, como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, eso no lo para nadie, porque es un anuncio del Señor, es un anuncio del Señor Jesús, no de los profetas modernos, no de los apóstoles modernos, un anuncio del Señor, y dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, pero que haya paz. El Señor dice, dirán paz, paz, y vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces yo no me desgasto en esas cosas que van a pasar y tienen que pasar. Lo único que yo hago al Señor todos los días, con excepción de algunos días, casi todos los días, es diciéndole al Señor, Señor, a mi gente del CEF, o sea, Centro para la Excelencia Familiar, ustedes, Señor, guárdalos, protégelos, que se mantengan firmes en la fe, cuida sus vidas, cuida su salud, bendice su economía, pero que no pase nada, va a pasar, pues para que no la deje tiene que estar seguras. Si no está segura, venga, le presento a Jesús como Señor y Salvador, porque el arrebatamiento cuando venga no escoge pinta, ya los vienes por los que son. No es que ese día, uy, ¿a quién escojo? ¿Y a quién escojo? Entonces, a ver, no, ya está. O usted está listo o está perdido en este momento. O se salva o se pierde. Entonces, que llegó el arrebatamiento. Pues estemos listos. ¿Cuándo? Ya. Tengo que estar listos ya porque no sé ni el día ni la hora. Usted no dice, voy a dejar la puerta abierta estas fines de semana para que venga el ladrón y se me lleve todo. No. Cuando menos pensó,
le desocuparon la casa. Y se ve, pero ¿qué pasó? Así será ¿qué? La venida del Señor. Cuando a la hora ¿qué? Que menos pensáis. Entonces, ¿qué hay que estar? Como dice el dicho de los Boy Scouts, siempre listos. ¿Hay que estar qué? Siempre listo. ¿Hay que estar qué? Siempre listos, preparados. Porque en cualquier momento, porque no, es que, mire, es que cuando haya guerras, cuando haya que tal cosa, y de pronto llega ahora y entonces, no Señor, yo estaba esperando la guerra. Y el Señor va a decir, y no había guerra en tal parte, no había guerra en tal parte, no había guerra en tal parte, no había guerra en tal parte. No, pero yo estaba esperando a que me pasara a mí la guerra. Señor, es que los terremotos, que tal cosa. Pero Señor, yo estaba esperando el terremoto. ¿Cómo así que está esperando el terremoto? Sí, porque en su palabra dice que el terremoto... pero no había terremotos en tal parte, no había terremotos en tal país, no había terremotos en tal continente, no había tal cosa. No, es que yo estaba esperando mi propio terremoto. Pilas, que muchos andan esperando es que pase esto y que pase aquello para decir, sí, ya está cerquita. No, es que en este momento en el mundo está pasando de todo. En este momento. O sea que si el Señor llega ahora, no incumplió la palabra. Si el Señor llega ahora no es, oiga, pero es que usted había dicho que terremotos sí, pero usted leyó el noticiero de ayer, ¿dónde hubo terremoto? ¿Y dónde se destruyó tal cosa? ¿Qué estamos hablando? ¿El incendio? ¿Qué estamos hablando? ¿La inundación? Entonces, no espere su propio terremoto, no espere su propia inundación, no espere para decir, no, ahora sí. Es que cuando menos piense, y en cualquier momento nos cortan los servicios. Este puede ser mi último estudio bíblico. ¿O no? Sí. La vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo, sale el sol y chao. Entonces hay que estar ¿qué? Listos. Yo iba todo contento en un avión fresco de la vida. Le dije a la azafata, ¿me trae agüita por favor? Fue y me trajo agua. Me dijo, ¿agua o whisky? Le dije, no, agüita. Entonces, fui y me trajo el agua. Y cuando cogí el vaso en la mano, y el médico dice, muerte súbita. Tuvieron que desviar el avión, aterrizarlo, venía de Paraguay a Colombia, lo desviaron en Lima, al hospital, muerto, según los médicos. Y así como pasó, a la media hora ya estaba bien. Lo único que me acuerdo es que por el camino que iba era muy bueno, muy rico. Y entre más avanzaba, más bueno todavía. Cuando abrí los ojos, habían 3 médicos encima de mí y me estaban dando respiración boca a boca y masajeando, o sea, reanimándome. Y en ambulancia corren. Pero eso es que a la hora que menos se piensa, y yo venía tranquilo, charlando con mi esposa allá a un lado. Así que el día y la hora nadie sabe. Entonces hay que estar es ¿qué? Listo. Y ya me ha pasado 2 veces y en avión ambas. La verdad que como estoy más cerquita del cielo, entonces por eso ha pasado en avión. Muy bien, vamos entonces a orar al Señor, a darle gracias, ya que prepare nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón para lo que Él quiere de todos y cada uno de nosotros. Entonces, Alfredo da gracias al Señor por la vida de nuestros hermanos, por este año, por lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, por su infinita misericordia, y nosotros apoyamos la oración de Alfredo en ello. Y después que termine Alfredo, nuestra hermana Beatriz ora al Señor por la situación del mundo, las crisis y demás, y de que debemos estar como pueblo del Señor firmes y constantes en aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial,
has permitido vivir hasta ahora, Señor. Tú nos has dado una buena vida. Estamos agradecidos porque a pesar de las circunstancias, de todos los conflictos, de todos los problemas, de las enfermedades, de los dolores, de los tiempos de escasez, Señor, de las circunstancias malas, Tú has sido nuestro Padre, Tú has cumplido tu promesa de estar cerca a nosotros. Tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y en el año que pasó, Tú cumpliste tu palabra, Señor, porque Tú eres santo, porque Tú eres bueno y misericordioso, porque vimos Tu mano prodigiosa, Padre. No tuvimos tragedia ni alarma, nunca faltó el pan, tuvimos techo y abrigo, Dios. Pero lo más importante es que nos diste la certeza de la vida eterna en Tu palabra, Dios. Todos los días, a pesar de nuestros pecados, supimos, Señor, que Tú eres misericordioso, lento para la ira, que Tú no nos pagaste conforme a nuestros hechos, Señor. Tuviste misericordia de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia, y a pesar de nuestros errores, de nuestros pecadillos, que siempre son pecado y merecen condenación, Tú nos perdonaste, Señor. Tu Espíritu Santo siempre estuvo con nosotros y nos habló al oído y nos llamó a corrección. Tú fuiste el Padre bueno que siempre eres, mi Señor. Yo Te bendigo y Te alabo por mi familia, por mis hijos. Te doy gracias por cada hermano, Señor, que forma parte de Tu Iglesia Santa. Te doy gracias por esta congregación. Te bendigo y Te agradezco porque me has puesto aquí con un propósito, el de adorarte, el de glorificar Tu santo nombre, el de aprender más cada día de Tu palabra, Dios. Por eso bendigo a mis hermanos. Te doy gracias por su vida, a aquellos que están en circunstancias de pobreza, de necesidad. Señor, muéstrales por Tu palabra que Tú eres un Dios grande, misericordioso y perdonador, que Tus promesas son en el sí y en el amén, que Tú les darás conforme Tú lo prometiste, su pan diario, que Tú estás buscando que ellos vuelvan a Ti y busquen Tu rostro, Señor. Bendigo a cada hermano, a cada hermanita, a los hermanos ancianos que están en la cama, Señor, levántalos, tráeles, Señor, consolación, dales fuerza, bendícelos. Consuélanos, Señor, en todo lugar y en todo tiempo, y permítenos, Señor, en este año que comienza, proponer en nuestro corazón adorarte, honrarte, servirte, aprender más y vivir conforme a Tu palabra, Señor, cada día. Oye nuestra oración, oye los cánticos de alabanza que damos, a pesar de que no cantemos bien, Señor. Abre nuestro corazón y nuestra mente para adorarte y bendecirte en todo tiempo, en todo lugar. Abrir nuestra boca delante de cualquier persona, Señor, sin sentir vergüenza ni pena, Señor, para que hablemos y demos testimonio de lo que Tú has hecho con nosotros. Perdona nuestros pecados y levanta Tu iglesia, Señor. Tú prometiste que las puertas del infierno no prevalecerán, y a pesar de que sucedan muchas cosas en nuestra ciudad, ten misericordia de Tus escogidos. Cuida de nosotros, Padre, y bendícenos. Te alabamos y Te glorificamos, Padre, porque Tú eres fiel y siempre serás fiel. En el nombre precioso de Jesús, mi Señor, Te adoramos y Te alabamos, Señor. Amén. Aleluya. Hermana Beatriz. A Ti te clamamos en esta mañana pidiendo, primero, dando acción de gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, bendito Señor. Pero con nuestra voz Te clamamos en este momento, Señor. Sabemos que Tú eres un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de gloria, de poder, bendito Padre Celestial, que Tú nos escuchas en cualquier momento de nuestras vidas, Padre. Pero hoy Te clamamos, bendito Padre Celestial, por tantas situaciones que se están viviendo a nivel mundial, porque sabemos que no es el fin, porque no sabemos cuándo es el fin, bendito Señor. Tú sí lo sabes, pero tenemos, bendito Señor, muchas cosas que nos muestran el principio de dolores. Señor, que cada uno de nosotros aprenda a vivir como Tú nos lo has enseñado hasta hoy, que llevemos Tu palabra todos los días de nuestras vidas, bendito Padre, porque Tú nos dejaste, bendito Señor, este ministerio. Id y llevad.
Sí, Padre Celestial, que llenemos los 4 puntos cardinales con tu palabra, bendito Señor, trayendo almas, bendito Señor y Rey, que podamos mostrarte un remanente bueno, bendito Señor. Hoy te decimos gracias porque tú te manifiestas, porque tú eres Dios de amor, de bondad, de misericordia y de poder, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el Santo, tú eres el maravilloso, tú eres el eterno, el que eres, el que has sido y el que serás. Tú, el primero, el principio y el fin, bendito Padre Celestial, el único y verdadero, el pastor de las ovejas, bendito Señor, el que nos da sabiduría, entendimiento, conocimiento y poder, bendito Padre Celestial. Gracias por tu iglesia, por toda la iglesia a nivel universal. Gracias por tus siervos, por tus amados, por tus escogidos, por tus llamados, bendito Señor. Hoy los colocamos delante de ti para que tú los fortalezcas, nos llenes, nos levantes, nos protejas, nos ministres y nos des sabiduría para saber caminar por donde tú nos muestras y nos llevas, Señor. No permitas que callemos en este mar de la desesperanza, de la tristeza, de la angustia, del dolor. Permite, bendito Padre Celestial, que salgamos a la deriva y que podamos triunfar y tener la victoria en ti, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, glorificamos su nombre por su amor y misericordia para con nosotros. Vamos a mirar en la palabra del Señor. Les había hablado de un texto para aprender, ¿recuerdan? Para memorizar. Amanda. Gloria Estela. ¿No vino? Entonces tiene castigo por eso. Era segunda de Pedro 1, del 5 al 8, que dice: y vosotros también, poniendo toda diligencia, por lo tanto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Si vosotros tenéis esto y abunda, si vosotros tenéis todo esto y abunda, vosotros no dejaráis estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ay, se me estaba olvidando. Amén. Muy bien, felicitaciones. Eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué razón? Porque usted no sabe mañana si va a tener la Biblia en la mano o no la va a tener. Ahora es muy fácil. Yo estaba escuchando a un predicador que decía, pero es que están dejando, dejan el celular en la casa y corren y se devuelven con él. Dejan la Biblia y no se devuelven por ella. Y yo le decía a mi esposa, sí, pero si la gente lleva la Biblia en el celular entonces, y lleva varias versiones, ni modo de ¿qué le voy a decir? Entonces, hoy en día la tenemos en el celular y todo lo demás, pero puede que llegue un momento en que usted no tenga ni señal, ni nada, ni Biblia. Cuando Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley en la mano y ve el pueblo sumido en idolatría y adoración que no debe tener, en ese momento se aira, se molesta, se le voló la piedra, como decimos popularmente en nuestro país, y tiró las tablas contra el piso. Y claro, una tabla de piedra contra otra piedra, pues se partió. Tiempo después el Señor dijo, voy a escribir mi ley en su mente y en su corazón para que nunca más se olviden de ella. ¿Dónde las voy a escribir? Dijo el Señor. En la mente y en el corazón, para que nunca más se olviden de ella. Entonces, lo que memoricemos, lo que nos acordemos, eso nos va a servir. No, pero es que ya estoy muy viejo para aprender, para memorizar. Todavía, porque nos aprendemos los teléfonos, los números de teléfono. Y antes eran 4 números y nos los aprendimos, ahora son 11, son 10 y no los aprendemos. Entonces, así que sí tiene capacidad de memorizar, sí puede. Y hasta se sabe teléfonos de amigos,
se sabe teléfonos de la farmacia, o sea que sí es capaz de memorizar. También, si hace lo mismo, si repite y repite, memoriza la palabra del Señor. Muy bien, vamos a mirar que somos llamados para servir, y el Señor nos fortalece y el Señor trabaja en nuestra vida para servir. Así que, de acuerdo a Marcos capítulo 10, versículo 45, Marcos capítulo 10, versículo 45 de la palabra del Señor, ¿pueden buscarlo allí en sus Biblias? ¿Quién lo tiene para leer? Marcos 10, 45. Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermano Octavio, ¿qué ejemplo nos dio Jesús aún siendo rey de reyes? De acuerdo a ese texto, ¿cuál fue el ejemplo de Jesús? Su misión como tal pues era dar a conocer al Padre y todo lo concerniente con ello, y fue lo primero que empezó a hacer, a predicar el Evangelio, a enseñar, a compartir. Eso, y de acuerdo al texto. De acuerdo al texto. Sí, de acuerdo al texto, ¿qué ejemplo nos dio? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué es lo que nos gusta a nosotros? Que nos sirvan. Que nos sirvan. Incluido su pastor. Nos gusta que nos sirvan. Pero ¿cuál fue el ejemplo que nos dio el Rey de Reyes y Señor de Señores? Servir antes que ser servido. Buscar servir antes de ser servido. Muy bien. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Primera de Juan 4, 20, 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué debo hacer? Me responde otro diferente, el hermano Octavio. ¿Qué debo hacer como discípulo de Cristo para poder servir a otros? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es el requisito? Amar. Como muy sincero, porque Dios es amor y Él nos manda que amemos, que nos amemos unos a otros. Pero si yo me jacto, yo amo a Dios, pero a mi hermano ni lo miro. Ahora, note algo importante en el texto y comparémoslo con Primera de Corintios 13, los primeros versículos de Primera de Corintios 13, los 3 primeros versículos. ¿Y qué es lo que está diciendo en Juan? En Juan está diciendo que si digo que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, incluso soy hasta mentiroso. Y que esa no es la norma. ¿Que debo qué? Amar. O sea, para servir debo qué? Amar. Ahora lo comparo con Primera de Corintios, ¿y qué me dice en Primera de Corintios? Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Y el versículo siguiente? Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Y el siguiente? Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, no, pero es que yo hice tantas obras de caridad, sí. ¿Y para qué las hizo? ¿Y cuál fue la motivación? ¿Y qué la impulsó? O sea que el primer mandamiento
Como a ti mismo. Exacto. ¿La clave está dónde? En el amor. Porque es que hice esto y aquello y lo otro, pero no tenía amor. ¿Cuál fue el resultado? De acuerdo a lo que dice el texto. No me sirvió de nada. Fue un bonito gesto humanitario. Fue una bonita acción altruista. Pero no sirvió de nada. El primer mandamiento es amar a Dios y luego a nuestros hermanos. Claro, es que primero amo a Dios, pero ¿y dónde demuestro que amo a Dios? Coja los 10 mandamientos. Y usted coge los 10 mandamientos. ¿Y los 3 primeros de qué le hablan? Relación con Dios. ¿Pero cuántos son los mandamientos? 10. ¿Y cuántos hablan de Dios? 3. 3. ¿Y 7 hablan de quién? Del prójimo. O sea, haga la comparación, son 10 mandamientos. Si es primero Dios, entonces serían 9 que hablen de Dios y 1 del prójimo. ¿No? Los 3 primeros te hablan de quién? De Dios, relación con Dios. Pecados que van directamente contra Dios. El tener dioses ajenos, la idolatría y todo lo demás, el amar menos a Dios que otras cosas. Pero 7 nos están hablando de qué? Relación con el prójimo, con los padres. Honra a tu padre y a tu madre, y luego el resto sigue. No matarás, no hurtarás. Todo tiene que ver contra el prójimo. Entonces, el servir tiene que ser en amor. De lo contrario, como dice el apóstol Pablo, no hicimos nada. Solamente somos como la batería, el platillo de la batería que suena cuando la golpean. De resto usted lo tiene ahí, y si no lo golpea, no suena. Como címbalo que retiñe, como metal que suena. Necesitamos entonces ese ingrediente. Ahora veamos qué nos dice la palabra del Señor. ¿De qué manera Dios me equipa para servir? De acuerdo a 1 de Pedro 4:10. Y se los dejo de tarea para aprendérselo de memoria. 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, en la pregunta es, ¿cómo me equipa Dios para que yo pueda servir a otros de acuerdo al texto, Joana? A través de los dones que Él nos ha dado, que son para edificación de otros, de la iglesia, de uno, pero también de los demás, más que todo eso. Entonces, ¿con qué me equipa Dios para servir a otros? Con los dones, con esos regalos que Él nos dio. O sea, es regalo, es dádiva. Ahora, note, que dice quién, que los dio Dios. Dice cada uno, o sea, usted, todos. Es cierto. Cada uno según el don que ha recibido, o sea que como mínimo usted tiene un don. Como mínimo, ¿tiene qué? Uno. Para servir a otros. Porque dice para servir a otros. O sea, los dones son dados para el ministerio a la iglesia. O sea, el ministrar es servir. Para servir a la iglesia. No es para sacar pecho y decir, uy, yo que soy tan espiritual, mire, tengo dones. No, no es para usted sacar pecho y decir que es espiritual, es para ponerlo al servicio de la obra del Señor. Si usted tiene don de sanidad y no ora por los enfermos, es un siervo inútil.
Si usted tiene el don de servir y no sirve, ¿es un siervo qué? Inútil. Exacto. Entonces, mis hermanos, son que diferentes dones. Dios ha dado diferentes dones, ha dado dones a la iglesia para que la iglesia ¿qué? Sirva. Pero recuerde, en amor, porque el principal ingrediente es el amor. Y Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor, ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciéndolo hasta ahí. ¿Qué promesa te está dando Dios allí? Él no se olvida que... ¿No se olvida de qué? ¿De que usted la embarró? No me haga reír. Que Él no es injusto. ¿No es injusto? Que nos da, un trabajo para hacer en comunidad, en el bien de los demás. Uh-huh. Y cuando haces ese trabajo y cuando haces esa tarea, ¿qué? Dios no se olvida de qué. De demostrar su amor que nos da su amor. Dios por no lo se que olvida hemos hecho. de lo que nos prometió. Dice, cuando Él dice que el que sirve recibe bendición, le da la bendición cuando servimos. O sea, Dios no se olvida. Dice, ¿cuál es la promesa de Dios cuando servimos a nuestros hermanos? Y de acuerdo al texto, ¿cuál es la promesa de Dios cuando servimos a los demás? ¿Ah? Exacto. Dios no se olvida. O sea, incluso dice la palabra que aun cuando se le da un vaso de agua a alguien sediento, Él recuerda eso. Por eso cuando el juicio, ¿qué es lo que dice? Vea, Nelson, tuve hambre y usted no me dio de comer. Oiga, Nelson, tenía sed y usted no me dio de beber. Pero señor, ¿y cuándo? Yo no me lo encontré a usted en ninguna parte. No, es que usted no lo hizo con estos. Y si no lo hizo con ellos, no lo hizo conmigo. Entonces, pilas, ¿no? Es lo que encontramos en el Señor. Porque es que aquí dice, en esta versión dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea que cualquier acto de amor hacia un hermano, Dios lo toma como un acto de amor y obediencia a Él mismo. Entonces, no es que usted cogió, y entonces, este venezolano tiene hambre, y saca un plato de comida y tenga, coma. Y se lo comió, y entonces, ¿qué? No, es para que Dios no se le olvide que yo le di a este venezolano comida. Si hago eso, ¿qué? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Si hago eso, no sirvió de nada. Hice lo del fariseo. Que cuando iban a dar limosna, la daban, mire, vea, Martisaura tiene necesidad, tenga. Ustedes vieron lo que le di a ella, sí, para que ella no sufriera. ¿Se va a acordar el Señor de eso? Y que lo va a hacer con todo el amor del mundo. Y ahí viene lo que mencionabas, amor a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo amo a Dios, amo lo que Dios ama. Y cuando amo lo que Dios ama, ¿a quién ama Dios? Al prójimo. Entonces tengo que amar a los demás, y si los amo, ¿cómo se lo demuestro? Cuando su esposo le dice que la ama y no le da la comida, ¿la ama? Cuando su esposo le dice que la ama mucho y no la cuida, ¿la cuida? ¿La ama? Pero cuando usted
cuando usted ve que aún en las limitaciones y todo, se esfuerza, lucha y todo, y hace de todo para que usted lo tenga, sí, sí, claro. Muy marcado, digámoslo, los latinos, sobre todo, pues no tengo en contra de los hombres nada, pero el hombre en latino es muy machista. ¿Sí? Y generalmente se casa, tal vez ahora no se esté dando mucho, pero como antes, hace 40 años, se casaba para conseguir esclava. Y disculpen que usen esta palabra, señores, pero era así. La que le planchaba, le cocinaba, le tenía los hijos y cuidadito, se sale de la casa porque yo soy el que suple todo y pare de contar. Pero no había una palabra de amor para esa mujer, ni siquiera el agradecimiento. ¿Y todavía? Y todavía. ¿Ah? ¿Sí, Manuel? Que tenemos que amar a la esposa como Cristo ama a su iglesia. Eso. Esa es la norma bíblica. Y así debería ser. ¿Ah? Ok, entonces la cuestión de el amor, de el servir por amor, implica eso. El problema es que algunos, sí, lamentablemente no entendimos y no fuimos criados, y hay señoras, qué pena, pero la mayoría de ustedes tuvo la culpa. Y las mamás tienen la culpa. El machismo lo generaron más las mujeres que los mismos hombres. Vea, a mí, en mi casa, nosotros éramos 4 varones, no tuvimos hermanas, pero las tías, la abuela, la mamá, todo era, mejor dicho, incluso le lavaban los pies a los esposos. Y nosotros empezamos a criarnos y entraba a la cocina, fuera de la cocina, que los hombres en la cocina huelen a difunto. Entonces, lavé un plato. ¿Quién? No, eso es de las mujeres. ¿Por qué? Porque nos criaron ¿quiénes? ¿Y quiénes nos decían eso? Yo nunca escuché a mi abuelo decir, oye, uno no se mete a la cocina, nunca. Lo escuché. A mi mamá, a mi abuela, a mis tías, todas las mujeres. Nunca a los hombres, nunca mi abuelo dijo, no se metan a la cocina, no hagan nada en la cocina. No, siempre fueron ¿qué? Las mujeres. Tender la cama. No. Incluso cuando fui al ejército, que en el ejército me tocó tender la cama y me tocó lavar la loza. Y no solamente lavar mi loza, sino la loza de todo el batallón. Y me tocó lavar mi ropa, qué lío para hacerlo. Y regreso a casa después del ejército, acostumbrado a hacer eso, y llego a casa y voy a lavar la loza. Fuera de la cocina. Y vengo de una región machista. Y fui criado de manera ¿qué? Machista. ¿Sabe quién hizo la transformación en mi vida? La palabra. La palabra. Y entro y lavo mi losita, tiendo mi cama todos los días, aplancho mi ropa. Porque si no, imaginen el golpe que me dan, entonces me toca hacer eso. No, lo hago porque quiero ayudarle a ella y quiero colaborarle. Venimos de hogares así, pero cuando conocimos de Dios ya sabemos que las cosas no son así. Exacto. Y debemos dejar las tradiciones. Eso es. Las debemos de dejar. Entonces, las tradiciones malas, las buenas hay que seguirlas. Por ejemplo, el asistir a la iglesia es una tradición, eso hay que seguirlo.
porque el feminismo mal entendido está surgiendo en España y en Argentina de una forma terrible, y que las mujeres hablan ya de una liberación total, de que van a suprimir a los hombres. Eso es otro extremo, gravísimo. Sí, entonces tengamos cuidado de cómo orientamos, y ya echamos a perder los hijos, no echemos a perder los nietos. O sea, ¿qué dice la palabra del Señor? Instruye al niño en su camino y para cuando sea viejo no se aparte de él. Entonces, ayudemos, atendamos las cosas. ¿Por qué? Porque a veces nos descuidamos cosas como esas, y en las pequeñas cosas se ven las más grandes después. Entonces, no nos olvidemos, no nos cansemos, como dice la palabra, ¿de qué? De hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, o sea, no nos cansemos de servir. Sirva cuando tengas oportunidad, y cuando no haya oportunidad, créate una para servir. O sea, que si ves que puedes hacer algo en favor de otro, hazlo. Y no esperes ni siquiera que te pidan o algo. Puedes colaborar, puedes participar, porque se ha abandonado mucho eso en el día de hoy. En lo que me mostrabas de Dante Gebel, es eso, donde uno se subía al bus y ahí se levantaba uno y le daba el puesto a la señora. Hoy en día se sube la señora anciana o embarazada, y el que está sentado se hace el dormido. Ahí mismo clava la cabeza, se hace el dormido, para no dar el puesto. Entonces, y cosas tan sencillas como esa, de lo que es servir. Claro, y nadie se levanta, antes lo levantan a uno si se queda sentado. Muy bien, ¿sí, hermana? ¿Que aporte algo acá? Que tengo de... Y después Manuel. Pablo decía, no nos cansemos de hacer el bien, Dios todo lo usa para seguir formándonos. Lo que en un tiempo le causaba dolor, en otro tiempo le causa placer. ¿Con qué? Con hacer el bien. Ok, gracias, hermana. Manuel. Entre el hombre y la mujer hay un apartamiento tremendo. Nosotros somos muy machistas. La mujer la por debajamos. Ella para el hombre es inferior, y nosotros somos los machotes superiores. De manera que eso es la falta de una educación, digo yo, de amor y de respeto, porque la mujer y el hombre tienen que ir a la par. Amén. Amarse los unos a los otros. A la mujer se le ama, se le respeta, y la mujer ama a su esposo y lo respeta. De manera que los matrimonios se pierden precisamente por la falta de conocimiento y de amor. Bien, Manuel, gracias. Amén por eso. Entonces, no olvidemos de el servir, porque recibimos el ejemplo de nuestro Dios, y era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos dio ejemplo con acción de cómo servir. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la reflexión de tu palabra en esta hora. Ahora permite que nuestra alabanza, nuestra adoración, la búsqueda de ti lleguen hasta el trono de tu gracia, y que la gloria tuya resplandezca en nuestras vidas para alabanza y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te pedimos que recibas como olor fragante nuestro canto y la expresión de alegría de nuestro corazón. En Cristo Jesús, amén y amén.